Mundos convergentes, género, subalternidad, poscolonialismo. Artículo de la revista Cielo del año 2014. Este artículo fue escrito por la autora Ishita Banerjee. Es profesora e investigadora en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México e investigadora nacional nivel 3, en el Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2010. Sus temas de investigación abarcan religión, ley y poder, casta, democracia, justicia, género y nación, comida y emoción, y lengua e identidad en India moderna y contemporánea, con perspectivas de historia antropológica, estudios postcoloniales y de género. Esta autora ha escrito 6 libros y ha publicado más de 50 artículos y capítulos del libro y la serie Hinduismo, de Writer Open. Este artículo trata y extiende las implicaciones del ensayo de Gayatri Chakraborty Spivak. Puede hablar del subalterno y de su libro Crítica de la razón postcolonial, y lo hace a través de un análisis de las distintas percepciones y apropiaciones de la Malinche. La Malinche, o también conocida como la Malinalli, fue una mujer nahua originaria del actual estado mexicano de Veracruz. Malinalli había nacido hacia el año 1500, posiblemente cerca de Coatzacoalcos, antigua capital olmeca situada entonces al sureste del Imperio Azteca, en la región de la actual Veracruz. En el año 1519 fue una de las mujeres esclavas dadas como tributos a los españoles por los indígenas de Tabasco. Tras la batalla de Centla, jugó un papel importante en la conquista de México. Fue intérprete, consejera e intermediaria en Hernán Cortés. Volviendo al artículo, la autora Ishita retoma la importante crítica que Spivak hace a las maneras en que la teoría colonial esconde el papel del sujeto conocente para, en cambio, subrayar las posibilidades de hablar con el subalterno. Por un lado, el ensayo examina la contribución hecha por los estudios subalternos, perspectivas postcoloniales y la teoría feminista para recobrar y establecer al subalterno como sujeto de la historia, colocando tales esfuerzos al mismo tiempo en conversación crítica con los argumentos de Spivak. Por otro lado, el artículo recupera los argumentos de Spivak para hacer una lectura de la Malinche, incluyendo las varias maneras en que este ícono mexicano ha sido leído, entendido y apropiado por historiadores, poetas y escritoras feministas en México. Todo esto deja margen para una reconsideración del subalterno como un sujeto hablante. ¿Pero quién es Spivak? Gayatri Chakraborty Spivak es una filósofa india experta en crítica literaria y en teoría de la literatura, autora de un texto fundamental en la corriente postcolonialista. ¿Pueden hablar los subalternos?, así como de una famosa traducción al inglés del libro de la gramatología del filósofo deconstructivista Jacques Derrida. Actualmente es profesora en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y una frecuente conferenciante en todo el mundo. Spivak es autora de un texto fundamental en la corriente postcolonialista, que es llamado ¿Pueden hablar los subalternos? En este habla sobre el término de subalterno. Se refiere específicamente a los grupos oprimidos y sin voz, el proletariado, las mujeres, los campesinos, aquellos que pertenecen a grupos tribales, haciendo énfasis en la condición de la mujer en la India. En este texto, la mujer menciona dos dificultades. En primer lugar, responde que el sujeto subalterno no puede hablar porque no tiene un lugar de enunciación que lo permita. En segundo lugar, afirma que la mujer ocupa ese radical por su doble condición de mujer y de sujeto colonial. El discurso dominante hace que el colonizado o subalterno sea incapaz de razonar por sí mismo, necesitando siempre la mediación y la representación de lo que Spivak llama el intelectual del primer mundo. Son nulas las posibilidades de que el subalterno aprenda los lenguajes del occidente y a su vez se mantenga en su contexto nativo. O se es un intelectual del primer mundo con plena capacidad de hablar, o se es un subalterno silenciado. El propósito de la autora con este ensayo es extender las implicaciones de la teoría feminista y postcolonial, en particular el trabajo de Gayatri Chakraborty Spivak, en una lectura aventurada de la Malinche. Según Spivak, la subalternidad y el género son inconmensurables e inconmensurados.
o así lo dijo en su ponencia impartida en el Encuentro de Género en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de noviembre del 2011. La palabra subalterno, aunque se utiliza ahora como una palabra común, fue introducida en la historiografía por una corriente o proyecto actualmente denominado como estudios subalternos. El esfuerzo de los estudios subalternos fue moldeado por una preocupación por la pluralidad, la heterogeneidad en los entendimientos de los pasados y las temporalidades, y en las prácticas de escritura de la historia. Los estudios subalternos nacen como un esfuerzo para promover una discusión informada y sistemática de temas subalternos en el campo de estudios del sur de Asia, para rectificar el sesgo elitista de muchas investigaciones y el trabajo académico. De forma comprensible, un tema central a principios de dicho proyecto era esta cuestión del torno a las identidades. Para ser más exactos, las identidades subalternas por medio de las cuales se reconstruirían las variadas trayectorias y los modos de conciencia de los movimientos de los grupos subordinados en la India, para enfatizar la autonomía y la agencia de esas comunidades. La subordinación, en palabras de Ranajit Guha, es una condición cuyo espectro de definición es muy amplio, por lo que se expresará en términos de casta, clase, edad, género, ocupación y en cualquier otra forma. En su libro Aspectos elementales de la insurgencia campesina de la India colonial de 1983, Guha usa los términos pueblo y clases subalternas indistintamente y considera que representan la diferencia demográfica entre el total de la población india y todos aquellos descritos como élite. La conciencia de lo subalterno es negativo, en el sentido de que toma al otro, el dominador, como punto de referencia. Es su condición de ser dominado lo que lo hace consciente y político. El punto de partida de la investigación de Guha es el principio de negación. Lo cito: el campesino aprendió a reconocerse no por las propiedades y atributos de su propio ser social, sino por la disminución, si no es que negación, de todas sus superiores. Un ejemplo de esto es cuando no valoramos lo que representamos y lo que tenemos, sino que aspiramos a tener lo que alguien más tiene. Esto quiere decir que no valoramos lo nuestro, sino que valoramos lo otro por el poder jerárquico que tiene. A pesar de tales problemas, un esfuerzo valioso de este grupo fue repensar seriamente la manera y el método de hacer historia y de escribir de la historia, lo que tuvo muchas y variadas implicaciones. Según Spivak, las implicaciones teóricas del proyecto en su fase más temprana ofrecieron una teoría del cambio donde la agencia se situaba en el insurgente. Esto implica que el cambio estuvo marcado por un giro funcional en el sistema de signos, es decir, un desplazamiento discursivo. El elemento clave de las explicaciones de este desplazamiento discursivo por parte del grupo de estudios subalternos radica en visualizar el error de una burguesía nacionalista interesada que rechazó considerar la importancia de un campesinado politizado. ¿Quién es el sujeto? Spivak argumenta que la teoría sobre los pluralizados efectos sujetos, trabajada entre otros por los pensadores postestructuralistas franceses Foucault y Deleuze, por ejemplo, da la ilusión de socavar la soberanía subjetiva, mientras que a menudo encubre al sujeto que quiere conocer. Para Spivak, las teorías de la ideología no se pueden permitir pasar por alto el juego de la representación y su doble sentido. Esto es porque la puesta en escena del mundo de la representación disimula la elección y la necesidad de héroe, representantes paternalistas, agentes de poder. Esto quiere decir una representación en el contexto político. El análisis de Spivak se puede entender mejor haciendo referencia a la noción de signos lingüísticos, utilizada en la teoría literaria. La semiótica, la ciencia dedicada al estudio de la producción de significados, reconoce que cada elemento al que llamamos palabra es un signo, que consiste en un significante o plano de expresión, que está correlacionado con un significado, el plano contenedor. En otras palabras, la producción de significados es un proceso activo y no algo intrínseco del signo y el signo lingüístico. Es el resultado de una combinación arbitraria entre significante y significado. Presentar y representar.
Si las estudiosas feministas han tratado de poner de manifiesto la violencia cometida contra la Malinche en las construcciones dominantes masculinas de la nación, escritores, artistas y feministas chicanas han tratado de anular o asumir la caracterización negativa de la Malinche. Al ilustrar el poder coercitivo de la tecnología y de los paradigmas culturales recurrentes en el condicionamiento de las mujeres, estas ingeniosas sátiras proferían versiones alternativas de la historia nacional para declarar que las historias y mitos oficiales son también versiones que pueden y deben ser sometidas al cambio. Este cuestionamiento implícito llama la atención de historias no escritas